Muy bien, mis queridos alumnos de selección. El día de hoy estamos viernes 17 de julio del 2020. Iniciaremos con un nuevo tema. El nuevo tema que el día de hoy nos va a atrapar, ¿no? Está relacionado con el tema de el realismo. Y en el realismo se destacan muchos autores. ¿Ya? Y vamos nosotros a tratar de llevar, por ejemplo, el día de hoy vamos a hablar un poco acerca de Francia, de los representantes de Francia, de España, para que regresando ya en el próximo bimestre, el realismo 2 será, ¿no? En donde destacan por primera vez la literatura rusa, los literatos rusos, los realistas y los que quizá más han aportado. Y ahí vamos a estudiar pues a Fedor Dostoyevsky, a Máximo Gorki, vamos a Anton Chekhov, a León él, Tolstoy. a León Tolstoy, a estos grandes, muy bien, a estos grandes representantes de la literatura rusa. Pero hoy vamos a dividir entonces el realismo 1 para luego, para luego hablar ya lo que es el realismo. No le vamos a llamar 2 porque eh, es la literatura rusa. El realismo y la literatura realista uno. Profesor, ¿por qué no pone nada más la literatura realista? Es que primero el realismo como movimiento. Siempre les digo, así como el romanticismo es todo un movimiento, y cuando hablamos de movimiento, mis queridos alumnos, hablamos pues desde el punto de vista filosófico, desde el punto de vista artístico, desde el punto de vista cultural y también desde el punto de vista literario. Por eso, ahora vamos a analizar el realismo y, por ende, lo que hace o lo que contribuye la literatura realista. Muy bien. A ver, allí vamos un poco, ir ya desarrollando, desgranando de lo que fue el realismo. Se inició en Europa, específicamente, son varios, ¿no? Pero los que fundamentalmente aportaron para el realismo, por eso dicen Europa para que nadie se pelee, es en Francia, España y Rusia. Francia, España y Rusia. Casi los ingleses no tienen mucha participación en eso, pero entonces aquí desarrollan ellos principalmente. Acuérdate que en el romanticismo aparece lo que se llama los ilustres, ¿no? Eran pues pensamientos nuevos, supuestamente, pero ignoraban una cosa, dejaban mucho en camino de lo que era la realidad de las cosas. Europa en ese entonces, mis queridos alumnos, después que ya se va dando la independencia de muchas naciones en el mundo, que los países europeos, algunos tenían como colonia, entonces ya no tienen la inyección económica, ya no tienen esto de lo que le van a subvencionar, como el caso de España, por ejemplo. Acuérdate que con España, quien ha sido, digamos, su factor, su economía se basaba fundamentalmente en sus conquistas y más directamente era lo que era América o el Perú específicamente. Pero ya por estos lares se va dando las luchas de las independencias, entonces ya estos países, tanto también como Francia, acuérdate, Inglaterra también, ¿no? Por el lado de la India, Estados Unidos mismo, acuérdate que lo que es ahora fue colonia de Inglaterra, ¿no? Fue colonia, y Estados Unidos con anticipación alcanza su independencia. Entonces, ya estos países europeos como que ya no tienen, digamos, el factor económico. Entonces, frente a eso, ¿qué es lo que se estaba dando? Existe lo que se llama la miseria en Europa, la pobreza invade. Entonces, allí es carne de cultivo para que aparezca el realismo. Realismo viene de realista, decir las cosas tal cual. Por eso el nombre de realismo. Se inició en Europa tiempo después del romanticismo.
sea, después del romanticismo, y se basó principalmente en la objetividad. Eso es lo que le quiero decir. Si, por ejemplo, hablamos de subjetividad, es sinónimo de romanticismo. Y si hablamos de objetividad, las cosas tal cual, ese ser objetivo, tal cual, ese ser realista. Es así que los escritores observaron mucho más de cerca al ser humano y su comportamiento. Entonces, a través de estos dos gráficos, vemos cómo más o menos siempre el humano, a partir del humanismo como tal, del renacentismo, mis queridos alumnos, el humano es el centro de todo el estudio. Es hasta ahora. Por eso que de ahí viene, en nuestra constitución política, en el primer artículo que dice, habla sobre la persona humana. ¿Qué cosa es la persona humana? ¿Alguien recuerda, alguien ha leído la constitución? ¿Qué dice? La persona humana, ¿qué es? ¿Alguien sabe? Es el fin supremo del Estado. Es el fin supremo del Estado. Mire, la persona humana. Por eso que ahora, cuando se da un homicidio, por ejemplo, pues tienes una pena y de acuerdo a ella te vas en prisión a pagar. En otros países donde está vigente la pena de muerte, pues dice, la muerte de alguien es pagado con la muerte del otro y se aplica la pena de muerte. ¿Por qué? Porque la persona humana es el fin supremo de la sociedad. A ver, el chat se activa, a ver qué me están diciendo. Profe, ¿cómo va a ser el examen? Ah, ya, eso lo vamos a conversar luego, Orlando, y al final, no te preocupes, no te preocupes. En Inglaterra está Charles Dickens, en Estados Unidos Matt Queenan, Hernán Melville. Sí, pero son pequeños aportantes, pero los pensadores, los que más o menos hacen que esto se da ahora, por ejemplo, vamos a ver qué cosa, de qué se nutre el realismo, ¿no? Vamos a ver, y por qué tiene la presencia de Francia, ¿no? Se caracteriza por el uso de la razón antes que el sentimiento. Perfecto. Eso es lo que les decía, sinónimo de subjetividad con el sinónimo de objetividad. Profe Josué se retiró por su internet. Ah, ya, listo, listo. Muy bien, muy bien. Entonces, tenemos conocimiento. Entonces, seguimos desarrollando muy bien su participación. Es así. Claro, sus aportes en el Perú también habían aportes de realismo, del realismo. Aquí en el Perú también ya se estaba dando, pero no tiene la trascendencia como estos, pues, monstruos, diríamos, de lo que aportaban su filosofía y su punto de vista, y eso ya se comienza a irradiar por el mundo, ¿no? Pero se inició en Europa después del romanticismo. Mira cómo el comportamiento del humano es importante, mis queridos alumnos, para analizar y llegar a lo que es el realismo. Y ahí está más o menos, a ver. Desde 1868 hasta 1874 el poder estará en manos de diversos partidos políticos. Miren, ya existe lo que en Europa se conoce las famosas democracias, ¿no? ¿Por qué? Porque ya eran los partidos políticos, grupos organizados para tomar el poder, para llegar a través de elecciones, de guerra, de revoluciones, de lucha y poder allí poder establecer. ¿Sí? Porque Josué no predomina la razón, solo se critica la producción de los ambientes. Claro, claro, muy bien, vamos a decir todo esto. A ver, desde 1868 hasta 1870 el poder estará en manos de diversos partidos políticos. Miren, alumnos, hay varias filosofías que nacen dentro de ello. Por ejemplo, en Francia nace lo que se llama el naturalismo, el naturalismo. Por ejemplo, en Alemania aparece un gran filósofo que quizá hasta ahora en muchos países, en muchos pensamientos, tiene todavía vigencia, lo que se le llama como el marxismo o el socialismo o el comunismo, ¿no? Por ejemplo, ya. Pero ¿por qué nace esto? Porque también acordémonos, por esta época se da lo que se llama la revolución industrial. ¿Qué cosa es la revolución industrial, mis queridos alumnos? La revolución industrial definitivamente es ya las máquinas. Ya se inventan máquinas para reemplazar al hombre. Si, por ejemplo, antes se tenía que hacer un surco
digamos, de 200 metros, pues tú utilizabas casi como más de 2.000 hombres para que hagan ese trabajo. Pero ya ahora con la máquina, ya solamente serán, digamos, pocas manos, poca fuerza laboral humana para que pueda darse. Entonces, cuando aparecen estas grandes fábricas, y en las fábricas, ¿quiénes estarían trabajando? ¿Quiénes trabajarían? ¿Cómo se les llama a ellos? A ver, ¿quién me responde? ¿Proletariado? Proletarios, o también más conocidos como obreros. 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 Obreros, los obreros. Obreros. Proletario, mis queridos alumnos, es una alianza. Eso es lo que te voy a explicar luego. Aparece lo que se llama la clase obrera. El obrero va solamente a esa fábrica a vender su fuerza de trabajo a cambio de un salario. Entonces aparece, ¿qué cosa? Tú vas a trabajar para mi empresa, para mi fábrica, y yo te voy a pagar. Pero vamos a ver cómo va a ser ese pago, si es acorde o no, si está a lo que tú verdaderamente estás trabajando. Y muchas veces, pues, en estos tiempos había lo que se llama la explotación. ¿Qué cosa es la explotación? A ver, ¿alguien me dice? ¿Qué es la explotación? Aprovecharse de las necesidades de otras personas. ¿Abusos? Muy bien, la primera Abuso alumna. laboral. La explotación, mis queridos alumnos, es justamente por el estado de necesidad, porque ya casi las industrias iban desplazando a muchas otras actividades, entonces van llegando los obreros a querer trabajar. Pero las empresas le dicen, mira, ¿sabes qué cosa? Si bien es cierto, por ahora te vamos a ir pagando, por decir, ¿no? 200 soles durante el mes. Pero por el estado de necesidad de esa persona dice, bueno, ya 200 soles, aunque sea, me alcanzará pues para comer un poco de pan, ¿no? Pero aparece la desnutrición y todo para estos trabajadores. Ojo, el trabajo no era de 8 horas, era mayor, 16 horas, mis queridos alumnos. Y solamente las otras horas para completar las 24 utilizabas para dormir. O sea, a eso se llamaba la explotación cuando aparecen estas fábricas. Entonces, eso da pie para que aparezca el marxismo. El marxismo. Carlos Marx, que es un gran economista, él analiza, alemán, él analiza y plantea de que no debe darse la explotación del hombre por el hombre. Y cuando dan estas ideas, dice, y entonces hay que luchar en contra de los abusos, y va dirigido especialmente a una clase, a la clase obrera. Pero también, no solamente las fábricas, las que servían o las que contrataban, sino también eran las grandes que después se llaman haciendas, ¿no? Las grandes extensiones de tierra que eran pues unos cuantos los dueños para que exploten, por ejemplo, la caña de azúcar, el algodón, o sea, todo lo que tiene que ver con la agricultura. Y allí contratan a los campesinos pobres, campesinos pobres. Entonces, Carlos Marx plantea ¿qué cosa? Plantea una nueva filosofía, la filosofía del proletariado, 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 que significa la alianza del campesino pobre y del obrero, del obrero. Esta alianza se une y a partir de ahí, con el pensamiento de Carlos Marx, nace lo que se llama un movimiento llamado primero comunista, después socialista. Pero a la vez también en Francia se estaba dando un nuevo pensamiento, lo que se le conoce como el naturalismo, que sí tiene, mira, si tú te has dado cuenta, el marxismo-socialismo solamente va dirigido para quiénes, va dirigido para una clase, para la clase proletaria, campesinos y obreros, mientras que el naturalismo ya era un más avanzado. Y por allí también aparece otro, mis queridos alumnos, otro pensamiento. ¿Cuál cree? A ver qué dice el chat. Vamos a ver el chat, qué dice el chat. A ver.
Me dice Renzo, con la revolución de ustedes, el cambio fundamental que se produce en la sociedad cuando su economía deja de basarse en la agricultura y la artesanía para depender de la industria. Muy bien, Renzo, eso es lo que más o menos hemos manifestado. Eira Suárez, mi profesor La Luna, Marita Luis se retiró de clase. Bueno, ya, plantea una sociedad sin clases sociales. Muy bien, eso es lo que planteaba el marxismo. Entonces el marxismo decía, hay una clase, pero ojo, la clase dominante de esa época, que hasta ahora también se da, ¿verdad? La clase dominante surge después de la Revolución Rusa. Quienes se apoderan del poder son los famosos burgueses, la burguesía. Entonces la burguesía toman el poder, toman el mando, digamos, de todos los países en esta, y surge una nueva clase, la clase burguesa, la clase que tenía, los ilustres, los leídos, los intelectuales. Pero ojo, no todos eran intelectuales, no todos eran leídos, pues habían también pobres, como en toda sociedad, como la de ahora, como la de mañana, como la después de acá de un siglo, van a haber siempre pobres. Y los pobres siempre van a depender de quién, de la economía que estos señores manejan para poder vender su fuerza de trabajo, ¿verdad? Entonces, allí van surgiendo y las posiciones políticas, miren, las posiciones políticas. Debido al crecimiento de las industrias y las pésimas condiciones de la clase obrera, se extiende entre esta clase de doctrinas como el socialismo o el marxismo. Justamente el marxismo, el socialismo, sirve de caldo de cultivo cuando la clase obrera está en pésimas condiciones. No es lo justo, el salario es injusto, en las fuerzas de trabajo es mayor, no tienen seguridad, mueren en las fábricas y no pasa nada, no hay derechos. Pero mira cómo la clase obrera y el campesinado pobre, mis queridos alumnos, iban avanzando en sus derechos hasta ahora. Y ahora ya, por ejemplo, hay diferentes derechos que se han alcanzado, justamente por estos pensamientos. Estamos más o menos en estos tiempos, ¿no? 68 a 1874. Y los significativos avances, avances, los significativos avances en lo que es, por ejemplo, la sociedad y los aportes científicos. Me dice, plantea una sociedad sin clase social, luego del realismo viene el naturalismo. No, dentro de ella, ahora vamos a desarrollar eso. El naturalismo, mis queridos alumnos, es como así el humanismo para el renacentismo, es también soporte para lo que va a ser el realismo. Es la filosofía, el pensamiento donde se sostiene el realismo. Pero en el realismo, aparte del naturalismo, mis queridos alumnos, también aparece lo que te digo, el marxismo como aporte, pero hay otra, aparece el gran Carlos Darwin. Aquí sí quizá, ojo, yo les voy a trasladar esto porque el alumno de quinto de secundaria especialmente, tiene que estar preparado para lo que va a ser un examen de admisión. Yo sé que de lo que voy a decir de repente a muchos no les va a gustar, porque de repente profesamos de repente una religión. Ya sabemos, nosotros nos hemos convencido de que somos producto de Dios, pero en ese entonces aparece un planteamiento que tiene cierto auditorio, escucha mucha gente, lo que se llama la teoría del evolucionismo. Por primera vez se dice que el hombre ya, Darwinismo. claro, por primera vez se dice que el hombre no es del producto divino. No, no, no. Ahora dicen que ya es producto de la evolución. ¿Y quién lo sostiene en primera instancia? Es el gran Carlos Darwin o Charles Darwin. ¿Ya? El darwinismo, como lo llaman, ¿no? O el evolucionismo. Y Charles Darwin se viene justamente donde sostiene, mis queridos alumnos, su punto de aporte, porque son teorías, pues, ¿no? Y las teorías tienen que estar sustentadas en algo. O sea, no solamente es porque, yo digo así, yo pienso, de pronto he soñado y mañana voy a decir, cuidado. Él justamente se viene acá a las Islas Galápagos, aquí en el Ecuador. Y allí, efectivamente, va señalando, va mostrando al mundo de que la Tierra ha sido producto de una evolución, no ha sido como lo que nos dice, ¿no? Un paraíso, ¿no? En donde pues
habían de todo, el hombre podía alcanzar a todo, cuando aparece Adán y Eva, ¿no? Entonces le dice que no, no, porque mira, y muestra, efectivamente, por ejemplo, las Islas Galápagos, mis queridos alumnos, es como si no la Tierra se hubiera quedado en un proceso evolutivo. En las Islas Galápagos no existe, no crece absolutamente nada, nada. Parece así como que ha quedado cuando eruptan los volcanes y dejan toda la lava regada, pero ya seca, ¿no? Eso es lo que más o menos nos muestra las Islas Galápagos. Y a la vez, allí habían animales todavía grandes, por ejemplo, la famosa tortuga. No sé si ustedes, había una que cuando estuvo Carlos Darwin, existían tortugas del tamaño de un Volkswagen. Existían tortugas del tamaño de un Volkswagen. Volkswagen conocen, ¿no? Los carritos esos que los escarabajos que lo llamaban. De ese tamaño existían tortugas. Y todavía hay algunas que hace unos años murió, pero todavía existen en ese lugar, por eso que es atracción turística. Y a través de esos estudios que hace Carlos Darwin, sostiene y dice que el hombre es proceso evolutivo y no de una creación divina. Miren, hasta qué punto, ¿no? Entonces es bueno mencionarle, justamente en esta etapa aparece, mis queridos alumnos. Por eso los significativos pensamientos se daban en ese entonces. Muy bien, entonces aquí vamos ya a analizar de lo que es la literatura como tal. Entonces hemos analizado un poco lo que fue el realismo, en base a qué se nutre, cómo se define, para luego ahora ya entrar estrictamente en lo que es literatura, literatura realista. ¿Hasta aquí alguna pregunta, mis queridos alumnos, o de repente algo que de repente puede ser un comentario? Es válido, por cierto. A ver. Profesor, una pregunta. Sí, Adriana ¿El, Durto. el simbolismo y el parasianismo surgieron antes o antes del realismo Ya, o eso, en el realismo? sí, justamente, esto mayormente donde tiene su apogeo en parte de América, pero eso ya durante, casi ya las finales del realismo. Y ahí es donde aparece, ¿quién creen ustedes? El realismo, perdón, mágico, mágico, ¿de quién? De Gabriel García Márquez. Eso el año pasado, el cuarto año, de repente les han enseñado a los profesores, y eso efectivamente aparece en esa época. ¿Ya? Pero acá fundamentalmente se da el simbolismo, también aparece mayormente, se da aquí en América, en América. Por ejemplo, con cuarto estamos estudiando cuando el gran Abraham Valdelomar, que es del modernismo y algo de simbolismo, y el único representante en el Perú del simbolismo es José María Eguren, con su poesía La niña de la lámpara azul, ¿ya? El simbolismo más o menos es así como, ¿ustedes han visto la película o los dibujos de La Bella y la Bestia? ¿Qué caracterización tiene? Aparte del castillo, aparte, ¿no?, de las cosas, de que este es un monstruo, etcétera. Pero ¿qué cosa es la particularidad? De que los objetos, ¿qué cosa? ¿Toman? ¿Cobran? Vida. Cobran vida. Vida. Cobran vida. Eso, por ejemplo, es simbolismo. ¿Entienden? Ese es simbolismo. Por ejemplo, ahí está, por ejemplo, el famoso donde se ponen las velas, ¿cómo se llama? El candelabro. El candelabro comienza a hablar, las tazas, la azucarera, o sea, toma. Eso es parte del simbolismo. Y, por ejemplo, ya cuando hablamos de lo que es lo mágico, ¿no?, el realismo mágico, es, por ejemplo, cuando escribe nuestro gran Gabriel García Márquez y nos lleva a Colombia, a su gran Colombia, Colombia, y se imagina, ¿no? Por ejemplo, el pueblo de Macondo, ¿no? Cómo los define, cómo nos escribe, cómo nos detalla, nos describe cómo es Macondo. Y eso está donde en los 100 años de soledad. 100 años de soledad, ¿no? Entonces, eso, muy bien tu aporte, ya está más o menos respondido, pero lo preocupante de esa época, los primeros años del realismo, era justamente la revolución industrial. Después viene lo que es los pensamientos, mire,
y esto pues de lo que de Carlos Darwin da, ¿no? Y ahí coincide, Carlos Marx coincide con Carlos Darwin, con Carlos, justamente los dos Carlos coinciden, Carlos Marx y Carlos Darwin coinciden, y sí, pues efectivamente dicen, ¿no? Que la religión, etcétera, ha sido pues el atraso del hombre, y por eso que no ha alcanzado, etcétera, etcétera. Bueno, y ahí manifiestan sus puntos de vista, y producto de esto, entonces, manifiesta, por eso que el comunista o el socialista, mayormente el comunista es ateo, no cree en Dios, no existe para ellos, ¿no? El socialista por ahí más o menos, ¿no? Todavía es en grado menor, diríamos, en grado menor. Pero eso es lo que se dio y eso es lo que se ha dado dentro del realismo. ¿Alguna otra duda, alguna otra pregunta? Para ya entrar a lo que es la literatura propiamente, literatura realista. Bien, si no hubieran, entonces vamos a seguir desarrollando nuestra clase. Aquí aparece Francia, pues, ¿quién no ha escuchado a Balzac, a Stendhal? ¿O quién no desarrolló a Flaubert? ¿No? Entonces, a ver, el realismo surge como un movimiento opuesto al romanticismo. O sea, la literatura realista también se basa en contestación al realismo, en contestación al romanticismo, perdón. Acuérdate que Víctor Hugo, que lo hemos visto en la semana pasada, pues un neto romántico, ¿no? Un neto romántico. En España, ¿quién estaba desarrollando el romanticismo? El gran Gustavo Adolfo Bécquer. Entonces le dice, no, basta de subjetividades, basta de soñar. Ahora digámosle al mundo tal cual como son. Y aparece como movimiento opuesto al romanticismo, el realismo. E intenta trasladar la realidad al arte, mire. ¿Por qué decimos de que intenta trasladar la realidad al arte? Porque la literatura también es un arte. Y no solamente la literatura es un arte, también los pintores, a través de sus pinturas, mostrarán de lo que es el realismo. Los escultores, también los escultores, a través de sus muestras de arte, a través de lo que es la piedra, el mármol, mostrarán lo que... Entonces, como arte, como arte. Acuérdate que ya por allí aparece también el descubrimiento de la fotografía. Y la fotografía nos retratará el momento, el lugar, cómo sucedieron o cómo se dio. Es el momento, por eso dice la fotografía del momento, tal cual, cómo se vivió, cómo existió o cómo se dio. Veamos entonces, ahí está lo que les digo, ¿no? El arte, es decir, representarla lo más fielmente posible y con el máximo grado de verosimilitud, o sea, decir la verdad. Ya no vale pintar pajaritos, que el romanticismo era eso, sino tal cual. Surgió en Francia en la primera mitad del siglo XIX. Yo te pongo esto, lo he adquirido esto, para decirte, pero el realismo en realidad fue como una corriente unida que nace. Se da en Francia, con Solé como fundamental, como soporte, ¿no? De lo que es el naturalismo, pero también se da en España, tiene bastante acogida, y definitivamente pues en Rusia. Se inició a mitad del siglo XIX. Cuando hablamos de la mitad del siglo XIX, a ver, más o menos, ¿qué año nos ubicamos, mis queridos alumnos? 1850. 850. Muy bien. Entonces, muy bien, Josué. Entonces, surge más o menos en 1850. Mira, 1850 ya muchos países ya no eran dueños, ya no tenían como colonia a otros países. Por ejemplo, el Perú ya era independiente, ya España ya había regresado a sus fueros, Francia lo mismo, había regresado a sus fueros. O sea, se da todo un movimiento en el mundo, ¿no? De independencia. Estados Unidos de Inglaterra se desprende, es independiente. La India estaba ya luchando. Se inició con autores como Balzac y Stendhal. Ahí lo tenemos, a Balzac. Acá lo tenemos a Balzac, Honorato Balzac o Honoré Balzac, Stendhal.
y se desarrolló con Gustavo Flaubert, Gustavo, ¿ya? Todos ellos franceses. Y ahí lo tenemos como definición y origen. La corriente realista, vamos un poco a adentrarnos a lo que es, qué cosa, en qué se basó la literatura también como tal. Ojo, en ese entonces aparece ya la literatura de denuncia. Aparece y dice tal cual, cuenta, ¿no? A mediados del siglo XIX se impuso en Europa una nueva corriente de pensamiento. Entonces el realismo se traslada hasta mediados, estamos ahí, ¿no? Mediados del siglo XIX, se impuso en Europa una nueva corriente de pensamiento. Esta nueva mentalidad tenía como base algunas corrientes científicas y filosóficas. O sea, tú para que escribas en ese entonces tenías que coincidir con los nuevos pensamientos que se estaban dando. El positivismo, por ejemplo. Mira, entonces son varias corrientes que agregan al realismo. Filosofía considerada verdadero aquello que se podía experimentar. El positivismo eso te dice, pues. Por ejemplo, te dice que esto es un libro. ¿Y por qué es un libro? Porque pues tiene una pasta, tiene hojas, está escrito. Eso es positivismo, comprobado. No es de que de repente voy a fabricar, ¿qué te parece que voy a hacer un robotito con 5 ojitos, con 2 antenitas, con rueditas acá? Bueno, eso qué cosa es imaginativo. Eso no te dice el positivismo. Usted descubrió la vacuna para el virus del coronavirus. Ya, muéstreme usted. Y ahí está, señores. Ya, ¿en cuántos ha hecho la muestra? En 100. De los 100, 99 han reaccionado positivo. Muy bien, señores, ese es positivismo. Mire, esa es la corriente filosófica que en ese entonces ya se da, ¿no? Por eso dice el positivismo, a veces también es dañino, no es malo, a veces no te deja pues impulsar, no te deja pensar, a veces no te deja ni imaginarlo. Las teorías de la herencia biológica, miren chicos, y cada vez más se complica para los que de repente decimos pues de que a veces sostenemos esto de la teoría evolucionista, de la teoría divina, ¿no? Aparece la herencia biológica, o sea, ya se van detectando, por ejemplo, de dónde provienen las enfermedades. Y lo que sí ya cambió todo en estos últimos tiempos es el descubrimiento del ADN. El ADN es como una computadora, ¿no? Ya sabemos para dónde, para cuál están distribuidos. El ADN de las personas están más o menos, y aparecen las teorías de la herencia biológica, miren, ya se hacen experimentos. Teorías de la evolución de las especies, ahí está el famoso Carlos Darwin. En psicología se produce un avance muy fuerte con sus pensamientos de Freud, dice, ¿no? Entonces, hay también una gran lucha con esto de lo que plantea este gran cantautor, compositor muy recordado, Facundo Cabral. Facundo Cabral, sí, pues Facundo Cabral, quien lo ha escuchado, él pregunta y dice, ¿no? ¿Y dónde está el alma? Dicen los médicos. A ver, le hago una pregunta, una reflexión. ¿Dónde está el alma? Y los médicos dicen, yo he abierto 200, 300, 400 cadáveres y no encontró el alma. Y Facundo Cabral responde y dice, sí pues, ¿y dónde crees que está el cariño que tu madre te tiene a ti? ¿Dónde está? ¿Tú lo ves? ¿Lo has descubierto? ¿Lo ves dentro de tu organismo? Ese es el alma. ¿Eh? Buena respuesta, ¿no? Porque los médicos, el positivismo dirían, pues, ¿no? En esa época, sí, pues, ¿dónde está el alma? Si ha abierto a los cadáveres, porque cuando uno muere, bueno, lo hacen la autopsia, y ven, ¿dónde está el alma? Imagínense, ¿no? Y Facundo Cabral responde y dice, sí, pues, ¿cómo tú concibes el cariño de tu madre que te da? El amor que te tiene tu madre. Ese es el alma. ¿Ve? Buena respuesta. Entonces aparece lo que se llama la evolución de las especies. Miren, chicos, la psicología lo mismo, la sociología aparece. La sociología ya como pensamiento del estudio de la sociedad, como tal. Entonces aparece, vamos a estudiar, por ejemplo, las clases sociales,
vamos a estudiar comportamiento de diferentes sectores, por ejemplo, los males sociales, lo que se dan y lo que se establece. Característica del realismo, se atiende más al mundo exterior, escrito de manera objetiva, fiel y precisa. Eso es lo que ya hemos estado diciendo, ¿no? O sea, la fidelidad, principal punto de la característica del realismo. Los autores se centran en la realidad más próxima como consecuencia de describir la sociedad contemporánea del autor. Ejemplo, ¿cuál sería la realidad más cercana en estos días? ¿Alguien me puede decir? Repito la pregunta. ¿Cuál será la realidad más cercana en estos tiempos? La realidad más cercana en estos tiempos. ¿Tienen una idea? ¿Alguien me dice por ahí, por ejemplo? A ver, chicos, de quinta especialmente. Estamos en una pandemia. Enfermedad, Estamos en una pobreza, pandemia. enfermedades. Muy bien. Masivas. Muy bien, muy bien, muy bien. Bruna, Claro, Nikitza, ¿no? Está opinando, ¿no? Adriana también. Adriana, Sí, Adriana. Claro, pero también muchos están opinando. Claro, por ejemplo, pobreza. ¿Por qué se puede dar? ¿Cuál será la realidad más cercana? Pobreza. ¿Por qué? Porque se han perdido muchos trabajos. De repente sus padres, de repente personas cercanas. Dice, según el INEI, el Instituto Nacional de Estadística e Informática, que es la que te da los puntos estadísticos del país, casi 4 millones en el Perú han perdido su empleo en esta pandemia. 4 millones. 4 millones de personas. Entonces, definitivamente, lo que nos va a sobrevenir en el próximo es pobreza. Reducción en muchas cosas, ¿verdad? Entonces, ahí está. Muerte también, sí, pues mientras no se descubra la vacuna, pues seguiremos nosotros siguiendo muriendo. Y no sé si ustedes han escuchado en estos días, espero que también estén informados, de que hay un nuevo virus. ¿Cómo se llama ese virus? Más potente que el 19. El virus de un cerdo, claro, de eso. ¿la gripe porcina? No, la gripe porcina, no. El cerdito ya, déjenlo tranquilo al cerdito. El cerdito siempre ha tenido sus bacterias y su virus. No, estamos hablando de un virus que se están creando. A ver, peste bubónica. No, ya la peste bubónica ya se dio en la Edad Media, donde ha matado a más de 3 millones. Hace un rebote muy fuerte, muy bien. Lo que les voy diciendo, chicos, parece, según en la Universidad de Oxford, en Inglaterra, nos han señalado, nos han dicho de que se está produciendo otro virus, el SARS-20, el SARS-20, que es, si dice que el SARS-19 de 100 mata 2, dice que el SARS-20 de 100 matan a 30. Imagínense, ¿no? Entonces, ahora, yo sí estoy convencido, en estos tiempos estoy leyendo, estoy también, desde mi modesto punto de vista, ¿no? Yo también, pues, pienso yo también y comienzo a leer información, literatura que me llega de todo sitio, abro pues el chat, definitivamente está en el internet, está y todo, en los periódicos también luego. Definitivamente, chicos, que este virus ha sido creado. No es de los murciélagos, no es de eso, no, ha sido creado. Ya algún día nosotros creemos en Dios, ya la justicia divina se encargará de estos personajes, quienes han sido. Porque, sí pues, ¿por qué creen? Es para ser millonario a algunos, y principalmente a los dueños de estos grandes laboratorios del mundo, para vender sus medicamentos. Yo creo, yo tengo entendido, y dice que están en eso, ¿no? En la elaboración de lo han creado por el dinero, muy bien Orlando, claro. Claro, ahí está Fabiana, mi respuesta ya te lo he dado, ¿no? Sí, el SAR-20, muy bien Orlando, muy bien, el SAR-20. Así, chicos. Y este va a ser más letal todavía. El coronavirus, de 100 matan a 2. En cambio el otro de 100, 30. Wow.
se sabe. Parece ciencia ficción, chicos. Así nosotros pensábamos en el mes de enero, febrero, ¿no? ¿Se acuerdan cuando lo que pasaba en China? Uy, pobrecitos, cómo están caminando. Mira, toda la gente anda con su mascarilla. Oye, bien forrados. Oye, están guardándolos, están metiendo a sus casas. Qué horrible debe ser eso. Enero, febrero. Pucha, marzo nos llegó. Abril, ni qué decir, mayo, ya. Esto es ciencia ficción. Pareciera, queridos alumnos. Pareciera que estuviéramos viendo una película, pero es así. ¿Cómo no? Nuestro vecino, nuestro amigo, nuestro pariente se están muriendo, afectados por el COVID. Entonces, miren, ¿cómo va dándose? Y el realismo es eso. Entonces, un poco, dice, los autores se centran en la realidad más próxima. Como consecuencia se describe la sociedad contemporánea del autor. ¿Eh? Por eso que es bueno leer literatura, mis queridos alumnos. Porque en estos libros, en lo que podamos tener, todos estos libros, ¿no? Al menos lo poquito que tengo aquí, está el pensamiento de ese hombre que vivió, ahí está plasmado. Ahí está plasmado, mis queridos alumnos. Es 15 veces más potente, así es, Fabiana. Todos al menos tenemos un amigo conocido que ha tenido, por supuesto, por eso decía, ¿no? Sí, pues. ¿Quién de la noche a la mañana lo ves tan bien y por acá y te enteras de que, uy, le dio el COVID, ¡guau! Y una semana y ¡pah! El método utilizado por los autores es la observación directa, toma de apuntes, documentación rigurosa. Entonces, la ciencia va acompañada de la literatura. Yo voy a decir algo, pero algo comprobable, algo que sí es verdad. Ya no imaginaré tanto. Ese es el realismo, chicos. Y acá en el Perú, puro realismo, puro. ¿Quién cree que han sido? El gran Manuel González Prada, cuando hace denuncias, ¿no? En su época. Se va contra los románticos. Les cuento una anécdota que he leído a través de la literatura. Manuel González Prada se manda con todo, disculpen la expresión, así, en un discurso que él tiene contra todos los románticos. ¿Y saben quién estaba sentado en primera fila? Ricardo Palma. Ricardo Palma era un tradicionalista, pues, ¿no? Que él escribía con sí, con evocaciones, con situaciones, y le dice que la culpa de todo esto lo tienen los románticos, así se dirige a él, ¿no? O sea, ¿qué tal? ¡Wow! Desaire debe ser González Prada. En su época, chicos, era temido y querido por muchos. Temido y querido por muchos. Y odiado también, porque las cosas tal cual lo decían. Por eso que era el realismo del gran Manuel González Prada. Eso era el realismo, mis queridos alumnos. ¿Ya? Los escritores El discurso de reflejan. Politeama. En el discurso del Politeama se manda ya con todo. Pues. Y ahí es donde acuña la frase los viejos a la tumba y los jóvenes a la obra. Imagínense, ¿no? ¿Por qué le dice? Porque estos viejos no han sabido defender. Justamente lo dice después de la guerra con Chile. ¿No? Y ahí también hace un llamado a los jóvenes, y por eso mi llamado a ustedes. De esas mentes tienen que salir los futuros profesionales, los grandes pensadores, los que van a cambiar esta sociedad. Y así ya se dirigía ¿quién? Manuel González Prada. De estas mentes, decía, saldrá aquel hombre nuevo. Imagínense. ¿No? Y por eso, chicos, me da gusto que ustedes se hayan refugiado en el estudio. Ese es el único camino que los va a hacer libres. Así de sencillo. De todo, de la pobreza, de la delincuencia, de la marginalidad. Teniendo esto, tu capacidad, aseguras todo, mi querido alumno. Así de, especialmente para los alumnos que están en quinto, que ya lo que les espera es el examen de admisión el próximo año. Profesor, ya, pero no nos asuste, cada rato nos dice eso. Yo estoy ya temblando, no, pero yo te voy diciendo que vayas ya almacenando datos. Es así, pues son etapas, ¿no? Que uno vive. Tú ves a tus hermanitos, de repente tienes pequeñitos, despreocupados, no saben qué cosa es la pandemia, qué cosa es el virus, ya juegan ellos y cuando tienen hambre lloran y dicen, pan, sopa, carne, qué sé yo. Despreocupados, es una etapa, pues, ¿no? ¿Qué le vas a decir a un niño? Pero ya va creciendo y tú vas teniendo más conciencia, ¿no? Y así, y va a llegar un momento, de tu época, por ejemplo, quinto año, cuando ya estás terminando, wow, ¿qué va a ser de mi vida? Uy, hasta acá nomás. Sí, pues el próximo año si no ingreso, pucha, ¿qué voy a hacer?
El colegio se acabó. Bueno, el colegio era un barajo para ir, para estar, para estudiar, pero ahora ya te vas convirtiendo en una carga para tu casa, si es que no quieres estudiar. Y ya estás con, como se dice usted, con roche. Entonces, chicos, a estudiar, a estudiar, a estudiar, que eso es lo que le va a hacer libre. Y van a perder su etapa bien inicia, perdonen la expresión que les diga. El universitario siempre está en esta aguja, porque está estudiando, va a estar para sus libros, para sus cosas, ¿no? Pero cuando ya eres profesional, ya, pues ahí sí, ¿no? Te cambia todo el parecer. Suele utilizar el narrador en tercera persona. Abundan las descripciones. Muy bien, mira acá. A ver, los escritores reflejan con precisión tanto los ambientes, las costumbres, los lugares, los vestidos, como los caracteres de las personas. Se aplica, se dice mucho en lo que es, por ejemplo, cuando en Francia se escribe esta gran obra llamada ¿cómo se llama esto? La de Bobart, espera, acá los tengo. Madame Bovary. Muy bien, Madame Bovary. Lucas, ¿no? Madame Bovary. Nikitsa. Nikitsa, muy bien, Nikitsa, gracias, Nikitsa. Lucas, por favor, a todos los que están interviniendo le vas poniendo sus puntos, ¿ah? Yo tengo ese ya, por favor. Madame Bovary, por ejemplo, es una burla total a los románticos. ¿Por qué? Porque habla de una mujer arribista, ¿no? Que su esposo era un médico, pero un don no servía para nada. Y ella siempre quiere ascender. Y allí, por ejemplo, era el pensamiento del europeo de esa época. Entonces, en Madame Bovary, ahí encontramos un libro espectacular en lo que es el realismo puro. ¿Se suele utilizar un narrador en tercera persona? Sí, pues, en tercera persona. Entonces, ya no es ya tanto el yo ni el tú, sino es él o ella, en tercera persona, él o ella. Los temas tratados son muy variados, la política, el trabajo, la vida de los barrios bajos, etc. Por cierto, cuando ya existen, por ejemplo, pobreza, ya se van convirtiendo en barrios bajos, que se llama en Europa, ¿no? Entonces acá nosotros diríamos los barrios pobres, ¿no? La política, el trabajo, la vida, los barrios, ahí es donde está reflejado lo que viene a ser. ¿Quiénes eran los personajes en la literatura realista? Sus personajes suelen ser individuos inadaptados, que se enfrentan a la sociedad y son derrotados por el mundo que los rodea. Normalmente son numerosos que representan a diferentes clases sociales. Entonces, más o menos, allí tenemos a sus personajes, quien se señala en lo que es literatura realista. Esto es lo que les decía, alumnos, el naturalismo. Este movimiento pretendió llevar hasta sus últimas consecuencias los postulados de realismo. Ahí está. El naturalismo, así como el humanismo en el renacentismo, en el realismo, el naturalismo. Por lo que intentó retratar la realidad con un método científico. Hizo de la observación y de la experimentación su método de trabajo. Entonces, ¿qué planteaban los naturalistas? Parecido al positivismo. Planteaban y decían de que todo lo que se inventa o se crea tiene que explicar. No es que quizá, que no es que tal vez, tiene que haber una experimentación al método de trabajo. Entonces, por primera vez en las universidades de ese entonces, mis queridos alumnos, nace lo que se llaman los trabajos de investigación. ¿Para qué? Para sustentar de lo que puede ser una teoría o un pensamiento. Y eso es lo que señalaba el naturalismo. El autor francés Emilio Zola, o Émile Zola, el más destacado, estableció sus bases a partir de dos corrientes científicas y filosóficas de la época. ¿Y cuáles eran? El materialismo. Entonces, el naturalismo se basa en el materialismo. Considera que todo tiene una explicación física y niega la existencia de un ser superior. Eso es lo que plantea el naturalismo. Se nutre de dos corrientes. El materialismo, ¿no? En donde ya se niega definitivamente la existencia de un ser superior. Y el determinismo. Entiende que la razón de los problemas sociales están en el ambiente y la de los individuos en la herencia biológica. Allí sí, equivocado de cabo a rabo. Que los problemas sociales, dice, están en el ambiente y en los individuos. No, no siempre. No. Yo conozco muchos jovencitos, personas que están en el entorno peor,
por decir, están llenos de delincuentes, pero ese ha sobresalido, no se ha contaminado. Entonces no siempre pues es el determinismo, ¿no?, de lo que planteaba Zola en su época. Muy bien. Y aquí están los representantes de España, los principales representantes. Tenemos a Fernán Caballero, que es una dama, Pedro Antonio de Alarcón, Benito Pérez Galdós y Leopoldo Alas. Este Benito Pérez Galdós recobra mucha importancia en España, ¿no? La Fontana de Oro, esa es su obra, de Benito Pérez Galdós, La Fontana de Oro. Es quizá el libro más leído hasta ahora del realismo español, porque allí te retrata de lo que era la España de esa época, tal cual, la pobreza absoluta después de que los pueblos cobran independencia y deja de ser ya, digamos, como para someter a las colonias, ¿no? Allí Benito Pérez Galdós, en su obra La Fontana de Oro, habla lo que justamente es esto. Según su ideología, los realistas españoles adoptaron dos posturas. Los tradicionalistas conservadores procuraban enmascarar y idealizar los aspectos más desagradables de la sociedad. Esos son los tradicionalistas. Los progresistas, que recurrían a la denuncia y a las críticas sociales. Entonces, dos posibles ideologías se basaban los españoles. Y ahí están los grandes representantes. De él te hablaba, de Benito Pérez Galdós. Él, con su Fontana de Oro, allí nos muestra lo que fue efectivamente la época dificilísimo de España después de la independencia. Acuérdate que España intenta regresar nuevamente. ¿En qué año fue más o menos eso? A ver, ¿tienen idea? ¿En qué año? No tienen idea. ¿Ustedes saben por qué se realiza el combate del 2 de mayo? ¿Qué año? Ya, te cuento más o menos. 1821, 22, 23, 24. Definitivamente los españoles dejan América. Se sella la independencia del Perú y todos los españoles con todos sus españoles y todos se van para España. Listo, para nunca más regresar. A ver, el chat creo que se ha activado. A ver, alguien ha respondido. La resolución exacta de los ambientes, que dice una paciente, muy bien. Ahí no, entonces no está la respuesta. Y en 1866, los españoles, la Armada Española nuevamente regresa, viene hacia nuestras costas. ¿Y dónde se establece? Al frente del Callao. Las naves en el puerto del Callao, ¿no? Ahora el puerto ya es, antes era solamente casi como un muelle y nada más, pero frente ahí estaba toda la ciudad del Callao, ¿no? Al frente del Callao se ven las naves españolas nuevamente. ¿Qué querían? Regresar, retomar. Y allí sobresale la gente, la valentía del pueblo chalaco y también de sus militares. Y allí muere un gran héroe. ¿Quién es? Pregunta de examen, admisión 2021. Mariano Ignacio Prado. No, el gran José Gálvez Egusquiza. José Gálvez Egusquiza. Este hombre muere de un cañonazo al Torreón donde estaba, pero el pueblo chalaco derrota una vez más a los españoles y ahora sí, los españoles se van para nunca más retornar. Un hecho que ha sucedido en la historia el 2 de mayo de 1866. ¿Clarito? Por eso se celebra el 2 de mayo como el combate del 2 de mayo, combate del 2 de mayo. Y aquí están los representantes franceses, Stendhal, Emilio Zola, y el gran Flaubert, Gustavo Flaubert. De estos dos son los iniciadores y él con broche de oro aplica lo que es el realismo francés. Bien, mis queridos alumnos, en conclusión podemos decir de que esto es lo que nos ha traído el realismo en sus dos etapas.
los españoles, que era todo más o menos, y también los franceses. La próxima, ya después del bimestre, su descanso que van a tener, iniciando el tercer bimestre, iniciaremos con el realismo ruso y su representante. Y allí vamos a analizar a una obra, ¿ya? Eso después será oportunamente. Hasta allí algunas preguntas, mis queridos alumnos, para en todo caso ya pasar a lo que van a ser los lineamientos del examen bimestral y todo lo que va a hacer en estos días. ¿Alguna pregunta? ¿Sí? ¿No hay nada? Entonces, el chat tampoco se activa. Muy bien, entonces me parece que todo ha estado claro. Entonces la gran diferencia, ya lo sabemos, del realismo, de lo que fue el romanticismo. Todo esto está siendo grabado. Para los alumnos que de repente no han entrado, mi querido Lucas, comunicas, ¿ya? Que todo está en el video que voy a subir en el CIENET, ¿ya? Para los que de repente no están, han salido, y no las indicaciones que vamos a dar. Profesor, ¿no podría ampliar más la información acerca del combate de los desmayos? Ya no ibas. Profe, una pregunta sobre el Sí, examen oral. sí, dígame. ¿Cuántas? ¿Va a ser solamente una pregunta o varias que tengan que ver con los 6 temas que hay ahí? Pero a ver, vamos un rato, como dijo el gran Jack el Destripador. Vamos por partes. No hay ninguna pregunta entonces referente a lo que hemos desarrollado el día de hoy la clase, ¿verdad? Ahora sí ya vamos a entrar. Resalta obra rojo y negro de Estana. Muy bien, Xiomara Mendoza. Muy bien, muy bien. Perfectamente. Claro, ya ustedes son indagadores, ustedes van a investigar un poco más. Muy bien. A ver, mis queridos alumnos. Lineamientos para el examen oral virtual bimestral. Ya después de esto van a dar ya sus preguntas. Quiero más o menos explicarles cómo va a ser el examen. A ver. El alumno o la alumna estudiará todos los temas que se desarrollaron en el segundo bimestre. ¿Ya? ¿Y cuáles son esos temas? Está desde el Trecento italiano, está el Renacimiento, está William Shakespeare, está el neoclasicismo con Molière, el romanticismo de Víctor Hugo y el realismo 1, que ha sido la clase del día de hoy. Esos son los temas que hemos desarrollado durante el segundo bimestre. Eso es lo que usted tiene que estudiar. El examen oral, ojo, ya estoy hablando, ¿cómo va a ser el examen? Va a ser oral. Será virtual el día viernes 24 de julio, el próximo viernes, en el horario respectivo. O sea, todos deben estar más o menos a las 10, ¿no? 10 y 15. A las 10 y 15 que comenzará el examen. ¿Hasta ahí alguna pregunta, mis queridos alumnos? Ahora sí, Romaní, creo ya está respondido tu pregunta. No, tu pregunta era ¿cuántos? A ver, mis queridos alumnos. Cuando, por ejemplo, a usted, yo, noto que ya sabe el tema, va a bastarme solamente una pregunta. Una sola pregunta. Pero si por ahí hay alguna otra duda, por ahí no contestó bien, serán 2 preguntas. Y de allí saldrá una nota. Van a ser mínimo 1, máximo 2. ¿Clarito? Mínimo 1, máximo 2. ¿Claro? Entonces, profesor, sí, dígame, Lucas. El chat, la nota va a ser de 0 a 20, ¿no? Exactamente, así como un examen escrito. Ok. Profe, el examen oral será como el del primer bimestre. Parecido, Renzo Coveña, parecido como el del primer bimestre, ¿ya? ¿Ya? Pero todos tenemos que estudiar todo. Claro, mi querido Orlando, todos tienen, ustedes son alumnos de selección, pues. Ya sé por qué me preguntas, ya sé por qué me preguntas. Sí, pues, pero a los otros alumnos les he seleccionado los temas, pero ustedes son de selección, requieren un poquito más, ¿no? De exigencia. Va a ser todos los temas, mi querido alumno. Está bien, profesor Nancy, muy bien. Entonces ya tengo un adepto, una seguidora, que está de acuerdo con lo que estamos planteando. Muy bien. Entonces, así es, mi querido Lucas. ¿Clarito? A ver, otra pregunta más aquí. Ok, profesor. Muy bien, Orlando. Bien, entonces, hasta ahí está claro todo, ¿verdad? ¿Alguna pregunta?
porque a mí siempre me gusta desarrollar por partes, para que así de esa manera no quede nada pendiente. Todo claro, profesor Kim, me la dice Alexia, y yo le contestaré. Claro, muy bien tu pregunta. Profesor, ¿y qué pasa? Que los que no tenemos audio, los que no tenemos cámara, ¿ya? Entonces, ese alumno inmediatamente activará su chat, porque felizmente en selección no hay ningún alumno que va a plan B. Todos, me ha dicho según el tutor, que todos están para clase presencial. Entonces, ¿cómo será? Para los alumnos que no tienen cámara ni video, perdón, cámara ni audio, lo harán inmediatamente con el chat. ¿Ya? Entonces, para eso tiene que estar pendiente y ojo. De repente me animo yo, voy a habilitar la sala de espera y uno a uno van ingresando. O en su defecto, de repente lo hacemos en forma ya abierta, ¿no? Eso ya lo voy a ir evaluando para ese día. Pero lo que sí, no va a cambiar que el examen es oral, será virtual y será en el horario respectivo. Máximo una pregunta, perdón, mínimo una pregunta, máximo 2 preguntas. ¿Listo? ¿Todo claro? Ah, sigue activándose el chat. A ver, ¿qué me dicen en el chat? Las preguntas serán conforme a la información de claro, y de acuerdo a lo que hemos desarrollado en clase, ¿no? Por eso que yo siempre le digo a alumnos, cada clase que ustedes ingresen con su cuaderno de apuntes. Allí, por ejemplo, a los alumnos de quinto especialmente les digo, ahí ustedes anoten de repente lo que se dice en las diapositivas, pueden estar ahí escritas, pero a veces yo también amplío un poco los conocimientos. Por ejemplo, el día de hoy, ante las preguntas de qué cosa fue el realismo mágico, el simbolismo, por ejemplo, allí, ¿no? Te doy dando otros apuntes, otros puntos, ¿no? Por ejemplo, hablamos del realismo puro peruano, representado por Manuel González Prada. Y así, punto, profe. ¿Podría repetir, por favor? Es que mi internet está lento y a veces se escucha entrecortado. Te decía, Estefano, de que sí, pues, a tu pregunta, todo van a ser en forma de lo que se ha desarrollado en las diapositivas. Fundamentalmente van a hacer eso, pero mi recomendación es siempre ingresen con sus cuadernos, sus tomanotas, que ya les enseñó el año pasado, para que ustedes anoten las cosas que a veces no están dentro del tema y lo que se van a tocar, ¿no? Podría repetir porque ya, bien. Kimberly, profesor, ¿se podrá leer el contenido del cuaderno? En este caso, ya no, pues ya no, porque no me vaya usted a decir, profesor, un ratito a ver qué cosa dice. El primer trimestre hemos sido, digamos, no un poquito, digamos, contemplativos, pero ahora ya no. Ahora usted tiene que estudiar. Ahora usted tiene que estudiar y mirándome a las cámaras, usted me tiene que responder. ¿Ya? No se va a poder leer el contenido, sino directamente usted me va a responder. ¿Ya? Así es. Entonces tienen una semana exactamente para que puedan estudiar estos 6 temas que hemos desarrollado. Ahora sí, ¿todo claro? Ah, se activó el chat. A ver, ¿qué dice? ¿Si en el cine va a dejar preguntas a desarrollar o no? Ya no. Solamente hay que estudiar todo lo que está en el cuaderno. Todo lo que está en el cuaderno. Y en base a eso, inmediatamente usted me hace la respuesta. Yo ya más o menos veo, pues, los alumnos cómo van respondiendo. ¿Ya? ¿Listo? Todo claro, Nancy. Muy bien. Uy. A ver, acá creo que se activó más. Último, a ver, ¿podría dar alguna pregunta para tener una idea de cómo será? Ah, Nikitsa, muy bien. A ver. Por ejemplo, yo le digo a ustedes de lo que hemos desarrollado el día de hoy, ¿no? ¿En qué se basó cuál fue el pilar, el sostén de la filosofía del realismo? A ver, tú, Nikitsa, ¿me puedes responder? Abra tu micro. A ver, Nikitsa. A ver. Nikitsa, creo que me ha respondido por el chat. A ver, vamos. Mi internet está malo. Ya, Nikitsa, entonces te pregunto. ¿Cuál fue la corriente filosófica que se desarrolló el realismo? ¿Cuál será tu respuesta? ¿O quién quiere contestar? A ver. Yo. A ver, ¿cuál? El naturalismo. Yo, marxismo. El marxismo. No. ¿El naturalismo? Muy naturalismo. bien, claro. Acuérdate que el naturalismo, porque el naturalismo se basa también del marxismo, o sea, se nutre, ¿no?
Y ahí, o sea, eso es el naturalismo. Así como el romanticismo se nutre del humanismo, el realismo se nutre o se basa en la corriente filosófica del naturalismo. Es así, por ejemplo, ese tipo de pregunta va a ser, ¿no? Entonces, ¡pum!, usted me responde. ¿Listo? Claro, Nikitsa, naturalismo y positivismo. Es el naturalismo propiamente, ¿ya? Listo, muy bien. Entonces, ahora sí, vamos a ir referente al cuaderno, mis queridos alumnos. Como ya no hay tarea, solamente ustedes van a estudiar, por eso no lo estoy dejando tarea, van a estudiar durante toda la semana. Su cuaderno sí me lo tienen que enviar en forma virtual. Para ello enviará vía correo Gmail, ¿ya? Durante la semana. Han venido acá la jarana criolla, acá en el barrio, escucha música, ¿no? Sí, ahí están, que viva el Perú y todo, están ahí cantando los jóvenes que ahora están ganándose, se están reinventando. Pero se está escuchando lo que digo, ¿verdad? ¿O están escuchando la jarana criolla? Sí, se escucha eso. Sí, se escucha, profe. Ahí está como fondo musical la jarana criolla entonces, listo. A ver, decíamos que durante la semana ustedes me tienen que enviar el cuaderno. Hasta el jueves 23, ya no será hasta el viernes, porque el viernes es full calificación de registros. Solamente estaría yo esperando su examen bimestral de ustedes para subir notas en el intranet. Hasta el jueves 23 de julio, usted me va a enviar su cuaderno virtual. Utilice cualquier recurso informático. Puede ser, a ver, ¿qué cosa hemos puesto? PDF, PDT, video, fotografía, etcétera, etcétera. Pero que su cuaderno me llegue para evidenciar que usted ha trabajado. Referente, todo, nada más del segundo bimestre. A ver, el chat se ha activado. A ver, ¿qué dice el chat? Ok, profesor, Galicia, con las tareas incluidas. Por cierto, pues las tareitas deben estar pegadas ahí. Todo el cuaderno, pues, ¿no? Todo el cuaderno. Así es, mi querida Alexia. Estoy revisando sus cuadernos hasta la fecha del 9 de julio ya estoy, ¿eh? 9 de julio. Ya, entonces estoy revisando, yo les estoy mandando de las tareas. Si ahí ya me envían ustedes su cuaderno, yo ya diferencio y les pongo su nota, ¿ya? ¿Alguna duda, alguna pregunta, mis queridos alumnos, para ya cerrar la grabación? Y de esa manera poder ya, para aquellos alumnos que no están en el internet, se les ha ido, etcétera, se han ausentado, Lucas, por favor, comunicas de que ingresen al enlace que está en el CIENET para que puedan escuchar de todo lo que hemos señalado el día de hoy, con las preguntas y todo lo demás. ¿Listo, Lucas? Sí. Ya, dejamos de grabar